Muy queridos hermanos, en esta ocasión quiero leerles y comentar un comunicado que hacen los obispos de México en torno a la noticia que surgió hace una semana de la legalización de la marihuana en México. Y los obispos han aprovechado para hacer un comunicado y dar a conocer al pueblo de Dios algunos puntos importantes que piden reflexión y nos enseñan un camino. Conferencia del Episcopado Mexicano, Ciudad de México, 11 de marzo 2021, Unidos por el Bien Común. Mensaje de los obispos con motivo de los diversos proyectos de reforma constitucional y legal en México. Vivimos una época convulsa en la historia de la humanidad y del país. La Iglesia que peregrina, atendiendo las necesidades de pobres, enfermos y los más vulnerables, palpa la realidad de millones de personas que están experimentando dolor y confusión en el contexto presente. Caminamos junto con el pueblo de Dios enfrentando una situación crítica. La enfermedad y la muerte a causa de la pandemia por COVID-19 y el escaso índice de vacunaciones, la crisis económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza y marginación social, el flagelo del crimen organizado que diariamente cobra vidas y dinamita el crecimiento de las regiones, así como el rezago educativo que enfrentan las niñas, niños y jóvenes. Este panorama con múltiples frentes nos obliga a unirnos como país para caminar juntos en la construcción del bien común, así como priorizar los esfuerzos y concentrarnos en lo esencial. Por esta razón, los obispos mexicanos deseamos enviar un mensaje a toda la sociedad, a las instancias de los tres poderes de la Unión, a las instituciones políticas, empresariales, educativas, religiosas y sociales que dan vida a nuestro país y a todos los actores que desde distintas trincheras están preocupados por el presente y por el futuro de México. Hemos conocido en las últimas semanas diversas iniciativas legislativas que parecen no atender ni entender la gravedad de la situación, impulsando agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida basada en la inalienable dignidad de toda persona. Por el contrario, han ido recibiendo la aprobación en el proceso legislativo en el Congreso sin tener un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso. Con gran preocupación advertimos que en la situación como la presente se pretendan introducir modificaciones en la Constitución y en las leyes secundarias que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito productivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más. Exhortamos de manera más firme y atenta a todos los actores sociales y políticos a que reconsideren sus prioridades. A nadie conviene tener en estos momentos un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado. En momentos como los actuales es preciso trabajar por la fraternidad, la amistad social y la unidad nacional, recordando que a nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Está citando a Fratelli Tutti del Papa Francisco, el número 32. Invitamos a todos los hombres y mujeres de nuestra nación a mirar que hay causas más grandes que nuestras diferencias por las que vale la pena luchar en este y en los próximos años. No saldremos adelante fracturando a nuestra familia y comunidades, sino tendiendo puentes solidarios y fraternos de reconciliación. El tejido social no se reconstruye alimentando espirales de tensión y depresión, sino con el compromiso firme a valor de lo esencial
de las verdaderas prioridades de una nación que se desangre. Rogamos a Santa María de Guadalupe para que, dejando orgullos, egoísmos y vanidades, trabajemos como hermanos mirando siempre a las causas más altas que puedan rescatarnos en esta ardua coyuntura tan necesitada de esperanza y generosidad auténtica. A nombre de los obispos de México, firman el calce Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, y Alfonso G. Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey, secretario general de la Confesión Episcopal de México. Bien, ya he leído directamente lo que el texto dice, pero quisiera comentar algunos puntos porque aquí hay cosas muy esenciales que es importante rescatar en esta ocasión que hacemos esta lectura juntos de este documento de los obispos. Como sabemos, hace una semana nomás, allí en el Poder Legislativo de nuestra nación, se aprobó en lo general la ley para el consumo de la marihuana para el uso lúdico. Y con ocasión de esto, los obispos han levantado un pronunciamiento. En líneas más generales están diciendo, pues estamos en un momento tremendo. La pandemia ha dejado secuelas en la educación, ¿sí?, en la inseguridad, seguimos con el problema del crimen organizado, un montón de muerte, ¿sí?, el desastre del desempleo. Son situaciones que dice, es todo este problema tan grande, ¿a qué nos llama? A unirnos como sociedad y a luchar juntos para levantarnos de este terrible golpe que nos ha dejado la pandemia. Es como lo lógico, ¿no? ¿Sí? Y ahí es donde comienza a lamentarse, donde comienza a lamentar que en medio de esto, increíblemente, en lugar de hacer esto, en lugar de unirnos más para luchar juntos y sacar a México adelante, ¿sí?, dice, con gran preocupación advertimos que en la situación presente se pretenden introducir modificaciones, el aborto, la restricción al derecho a la libertad de religión, de conciencia, de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, es decir, que los padres no tengan ya derecho de educar a sus hijos como ellos digan y quieran, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, porque hoy por todos lados hay clínicas ya de reproducción asistida y que no toman en cuenta la moralidad de lo que están haciendo. Son situaciones graves, tal vez algún día ampliaremos esos temas. Y finalmente el consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más. Es decir, han venido un conjunto de leyes que están legislando, que están proponiendo para que rijan a nuestro México, y bueno, todo esto pues parece responder estas iniciativas legislativas, dice, son impulsadas por agendas ideológicas que deberían exigir una discusión pausada y responsable, que por el contrario, estas agendas ideológicas han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en el Congreso, sin tener un consenso social amplio y cimiento técnico riguroso. Es decir, nuestros legisladores, ¿sí?, no están rigiendo por los valores de la verdad, de la ética y del bien, sino por una agenda ideológica. Este es un punto grave y delicado. De esto voy a tomar un ejemplo, no en nuestro país, sino fuera, para que entendamos esto de la agenda ideológica. Pensemos, por ejemplo, en la ideología que gobernó Rusia por mucho tiempo. La famosa Rusia, que se convirtió en la URSS después de la revolución bolchevique, ¿no?
ahí había una agenda ideológica, es decir, una ideología marxista, ¿sí? ¿Eso qué significa? Esta es una forma, una visión de entender el mundo, la historia y lo que pasa, así en un pequeño cuadrito ideológico, una serie de ideas que nos hace llegar siempre a una conclusión, ¿sí? Entonces, entre el ideario de la Revolución Rusa, ¿sí? Pues unas cosas que dijo Marx dentro de sus ideas, la religión es el opio del pueblo. Conclusión, como se sirve al ideario marxista, una de las primeras cosas que hará Lenin y Stalin, sobre todo Stalin cuando ya afianzó su poder, una persecución religiosa tremenda y crear un estado ateo, ¿sí? Tiraron templos, tiraron campanas, rompieron imágenes, mataron sacerdotes, ¿sí? Esto sucedió en Rusia cuando inició el socialismo, el comunismo, ¿sí? Entonces, ya no se sirve a la verdad y al bien, sino al ideario ideológico. Entonces la ideología dice, no, toda la religión está fuera de esto, quítenla, porque eso nos estorba. Entonces hay que servir la idea del ideario, de la ideología marxista, y esto es lo que hay que conseguir. Eliminemos la fe, ¿no? Obviamente con todo lo que esto significa, derramamiento de sangre, represión de la profesión de fe, la gente fue reprimida y fueron encajonados a entrar en ese ideario, esa ideología marxista, ¿sí? Justamente en este sentido es exactamente lo que está diciendo el episcopado. Aquí ya no se está sirviendo a la verdad, ni a la ética, ni a los valores que prevalecen siempre. Se sirve a un ideario, una cuestión ideológica, ¿sí? Entonces, una ideología es una interpretación de la realidad, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde viene? Pues de arriba, ¿sí? Entonces se sirve a una ideología y todo se encajona en esta ideología, solamente se encajona en esta ideología, ¿sí? Y ahí ya no hay un diálogo, ya no se busca un asesoramiento técnico, ya no, ya no, ya no hay un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso, es decir, no nada más lo que piense la ideología y los que son afines a esta, sino escuchar todas las voces, escuchar a una ciencia, escuchar a la psicología, escuchar a, en fin, diversas voces, escuchar a médicos, no, solo se sirve la ideología. Nosotros tenemos la única idea que es razonable y todos los demás cállense porque nosotros tenemos la razón. Esto es muy grave. Esto es muy grave a la hora de que se pone en marcha, ¿sí? En México está sucediendo eso, lo que están diciendo los obispos, ¿sí? Cada quien si tiene capacidad, pues mire y dése cuenta que eso es lo que realmente está pasando en México. No se escuchan todas las voces, sino una sola voz de alguien que está arriba, una sola voz. Lo único que vale es lo que él dice, ¿sí? Y si alguien lo contradice, él mismo lo combate y lo aplasta. Eso se llama ideología. Cuando tú crees que eres el único que tiene la razón y que solo esto es lo correcto y todos los demás cállense, no puede haber otra opinión distinta, pues entonces esto se llama ideología, ¿sí? Termina diciendo, exhortamos de manera firme a todos los actores sociales y políticos que reconsideren sus prioridades. A nadie conviene tener en México un país dividido y fracturado en un debate social fracturado.
invitan a una coherencia social, a la unidad, no a la división, ¿sí? Y obviamente es un mensaje tremendamente positivo, ¿sí? No se trata de acá están los de un bando y acá están los del otro bando y México tiene que estar dividido y los que están de un bando, estos son los buenos y estos son los malos de la película. Porque cuando se hace eso se divide. Aquí invitan a los obispos a todas las instancias a converger en la unidad, a caminar juntos y a luchar juntos, ¿sí? Creo yo que este mensaje de los obispos es muy positivo, es muy necesario, es muy importante. Abramos los oídos y entendamos que no es por donde va caminando México el camino de las verdaderas soluciones. Porque donde hay división es un reino que se cae solo, ¿sí? Y eso es palabra del Evangelio, ¿sí? Escuchemos con atención a nuestros obispos que están haciendo un llamado a la unidad, a la coherencia, a la concordia. No están llamando solo a la sociedad, sino a los de arriba. Y que los de arriba escuchen, que realmente escuchen, porque los de arriba van a estar para gobernar a todos, no nada más a los que están a favor de lo que ellos piensan. Creo yo que nosotros también podemos opinar y decir, no, la división no es correcta, busquemos la unidad y la coherencia. Eso es lo que están pidiendo los obispos y es un reclamo de lo más justo, de lo más libre y de lo más digno que podamos hacer en este momento, pues de grandes dificultades y problemas. Solo así podremos salir adelante.